Pongámonos de acuerdo, hermanos. Va a salir la escuelita. Pero antes oramos, hermana. Vamos a orar porque quiero orar por la iglesia. Hoy es un día especial para nosotros. Recuerde que Dios dejó los días, las semanas, los meses, los años. Él desde que creó el sol y la luna para marcar los tiempos, las estaciones. Recuerde que nuestro Dios tiene un plan. Amén. Un plan general y un plan particular para cada uno de nosotros. Nuestro Señor Jesucristo hemos aprendido que Él se esforzaba, aunque le querían detener y desviar, Él se esforzaba. ¿Y qué les decía? Porque es necesario que se cumpla lo que de mí está escrito. Hermanos, hay palabras, hay promesas, pero también hay advertencias serias en la Biblia. Y hoy es el primer domingo del mes de septiembre y damos gracias a Dios por ello. El Señor resucitó un domingo. La iglesia del antiguo pacto celebraba los sábados, pero nosotros como cristianos hemos heredado la doctrina de la iglesia. El Señor resucitó en domingo y su iglesia primitiva, la iglesia cristiana, se reúne los domingos cuando el Señor resucitó. Así que hoy es un día especial. Hoy es un día para encomendar a Dios, hermano. Y ayer también, pero ayer ya pasó. Mañana no lo podemos encomendar porque todavía no sabemos si lo veremos. Pero hoy es el día que hizo el Señor. Estaremos alegres. Ya la semana, el lunes, iniciaron ya clases los más pequeños, ya los jóvenes de preparatoria y todo eso, ya ellos ya habían comenzado. Pero nosotros debemos de entender que somos una iglesia familiar, hermano. Y como iglesia familiar tenemos que bendecir a las familias. Así que antes de que salgan nuestros niños, dice el Señor en su palabra: dejad los niños, venid a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y como Él manda y nosotros somos siervos, nosotros obedecemos. Hoy el tema que nos toca, que es el tema de toda la Biblia, hermano, la autoridad de Jesús. Esa es la batalla del hombre caído, es la autoridad de Dios, lo que Él ha establecido, y Él lo dejó por escrito. Y nosotros tenemos ahora la palabra autoritativa de Dios. Es ley, no es si siento, si creo, si quiero, es obedecer. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, si no haces lo que yo te mando? Y debe ser una obediencia total, una rendición total. Recuerde que así como hay, dicen por ahí, anoréxico selectivo, también hay obedientes selectivos. Abren la Biblia y dice: esto sí lo obedezco, esto no. Y desde un principio Satanás ha querido cuestionar la autoridad de Dios con que Dios dijo. Y nosotros decimos: así dice el Señor. Padre, te damos tantas gracias porque hasta aquí nos has ayudado, Señor. Recibe, Señor, todo lo que preparamos para ti. Tú eres nuestro dueño, tú eres nuestro creador, nuestro sustentador, Señor. Y hoy estamos delante de ti con un corazón agradecido por tu misericordia, Señor. Bendecimos nuestra ciudad, bendecimos, Señor, nuestra provincia, bendecimos nuestro estado, nuestra república, y a través de tu palabra, Señor, y de tu grandeza, bendecimos el mundo entero, Señor. Y hoy te pedimos, bendigas cada familia aquí representada. Bendice los abuelos, los padres, los hijos, y que todos juntos entremos en ese redil de obediencia para ti y solo para ti, Señor. Ayúdanos en esta hora
y confesamos tu palabra, Señor, que bendigamos, maldigan ellos, pero tú bendice, dice el Señor. Y hoy bendecimos esta casa de oración, y hoy bendecimos cada familia que es miembro de esta casa de oración, bendecimos los niños en esta ocasión. Padre, márcales, instrúyeles, Señor, los encomendamos a ti. Ayúdanos, Señor, a ser responsables, a ejercer la autoridad que del cielo nos has dado como padres, como siervos tuyos, Señor, para edificar, para presentarte, que cuando lleguemos digamos, he aquí estamos yo y los hijos que el Señor me dio. Padre, ayúdanos a hacer lo que tú dices que somos, sal y luz en este mundo. En el nombre de Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Ahora sí puede salir la escuelita. Dios les guarde, Dios les bendiga. Ya entramos al último cuatrimestre del año, ¿sí? ¿Ya se dio cuenta? Entonces vamos a tener 2 memoriales del Señor. El próximo memorial es el próximo domingo de octubre. ¿Sí está bien? El primer domingo de octubre vamos a tener nuestro memorial. Gracias a Dios. Y de ahí el otro lo vamos a tener el primer domingo de diciembre. ¿Sí? Vamos a tener el memorial cada 2 meses, estuvimos teniéndolo cada mes y es necesario, hermano, porque la autoridad, la Biblia es nuestra autoridad, es nuestra regla de fe y conducta. Amén. Dios tenemos que creer porque esa es la apologética de toda la Biblia, hermano. Porque usted va con algunas personas y usted dice que Dios dice y te van a decir yo no creo en Dios, no creo en tu Dios, yo tengo mi Dios propio, mi Dios personal. Y ahí cómo le entras. O desechan la Biblia y dicen no, porque esa la escribieron los hombres. Esto no es una pelea terrenal de argumentos, de filosofías. Esto es exponer la palabra y ser expuestos a la palabra. Porque lo que el Espíritu Santo usa, esa es una operación que nadie puede hacer. Bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló otro hombre. Esta revelación viene desde el reino. Entonces nosotros, los que ya hemos entendido que Jehová es el Dios eterno, creador y sustentador, ahora estamos en la santificación, pero también estamos en reconocer la autoridad. ¿Cuántos reconocen la autoridad de Dios Padre? La autoridad de Dios Hijo y la autoridad del Dios Espíritu Santo. Bueno, ¿qué falta? Reconocer que la Biblia es la autoridad emanada de nuestro Dios para nosotros. Por eso dice que maldito el que le añade o el que le quite, porque vendrán sobre él todas las plagas que están en la Escritura. Nuestra lucha es a reconocer, y esta es una batalla que inició en el huerto. Dios le dio instrucciones, así como nos las da a nosotros. Permíteme tomar mi Biblia. Así como nos da las instrucciones a nosotros, Dios le dio las instrucciones verbalmente. Y lo que Dios le dijo verbalmente, audiblemente, lo tenemos aquí en las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y nosotros, esa es nuestra batalla, creer lo que Dios ha dicho, escrito está. Por eso les dije que hablar de autoridad es el tema de toda la Escritura, hermano. Están los que se someten a Dios totalmente, que ese es el proceso, los que se someten a Dios parcialmente y los que se rebelan totalmente y tienen su propia revelación. ¿Y qué es lo que se está luchando en las iglesias de sana doctrina?
a la palabra, a la palabra, a la palabra. Porque hoy día, hermano, en múltiples iglesias solo se toma un versículo y de ahí se diserta filosóficamente ya, porque no hay sustento bíblico. Y no estamos aquí por pensamientos y convencimientos de hombres. Estamos aquí porque el Espíritu Santo es el que nos redarguyó, hizo la transformación, nos convenció de pecado, confesamos nuestros pecados y vino vida sobre nosotros. Así que Jesús no es que no tenía autoridad o no tiene autoridad, pero quiero que se enfoquen. ¿Por qué le preguntan con qué autoridad haces esto? Porque él tenía su dirección, ellos sabían dónde vivía, de dónde venía, y le dice, pero ¿quién te dio esa autoridad? ¿Sí me explico? Pero ¿cuánto se goza? Nosotros ya sabemos el final de la historia de la Biblia y sabemos que toda autoridad le ha sido dada. ¿Qué dice al terminar Mateo capítulo 28, la gran comisión? He aquí, dice, toda autoridad me ha sido dada, ¿dónde? Y dice en Reina Valera, toda potestad. ¿Qué es potestad? Es la unión de dos significados: poder y autoridad. Porque hay gente que tiene autoridad, pero no tiene poder. Es cuando se divide en un gobierno, tenemos la autoridad civil y la autoridad militar. Entonces, si se revela la autoridad militar, viene un golpe de Estado, viene la opresión. Pero cuando Cristo regresa y se le muestra ya resucitado, a sus discípulos les dice que ya no solo tiene toda la autoridad en la tierra, sino dice que toda potestad me ha sido dada, ¿en dónde? En los cielos y en la tierra. Y allí delega el Señor a su iglesia, ¿qué? ¿Autoridad? Ambas dos, poder y autoridad. Pero hoy nosotros nos cuestionamos por qué la iglesia está tan flaca. Es un término bíblico. ¿Por qué la iglesia está tan débil? ¿Por qué la iglesia no tiene poder ni autoridad? Recuerde por ahí: poca obediencia, poca potestad. Nada de obediencia, el diablo se ríe de nosotros, hermano. Eso es lo que vamos a hablar hoy en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien. Dice la autoridad de Jesús. Y vamos a ver aquí en el capítulo 21. Hemos visto cómo él maldijo la higuera se seca, causa asombro de sus discípulos. ¿Por qué? Porque para maldecir, recuerde que lo vimos el jueves, el diablo no maldice, el diablo no tiene autoridad para maldecir. El que maldice es ¿quién? Mucha gente dice, pero ¿cómo? El que maldice, el que maldijo, ¿quién es el que maldijo? Dios. En Génesis 3, ¿qué le dice? Maldita será la tierra por tu causa. Sí, con trabajo arduo vas a comer. ¿Qué más le dijo a Satanás? A la serpiente, maldita serás, sobre tu pecho andarás todos los días y polvo comerás. Le decretó maldición al hombre y le decretó maldición a la mujer, porque él les ordenó. Como toda autoridad, él les ordenó, pero llegó el diablo y ¿qué hizo? ¿Qué es lo que el diablo quiere golpear, hermano? La autoridad. Si socava la autoridad, hay anarquía. Hoy día, en estos tiempos que la maldad ha ido en aumento, ¿cuál es nuestro problema? El gobierno se queja, el gobierno terrenal, el gobierno de la iglesia, las familias, los papás dicen es que mis hijos no me obedecen. No hay autoridad. Y con el favor de Dios vamos a avanzar. Entonces, ellos se asombran porque la higuera que Jesús maldice se secó. ¿Señal de qué? ¿Quién puede hacer eso? Solo Dios. Y
Él les dice, les habla de la oración. Recuerde que la Biblia no estaba dividida en capítulos y versículos, pero se acepta, pero no son inspirados. ¿Sí se oye? Es una forma que la iglesia fue adquiriendo a través de estos más de 2000 años y se acepta para estudio. Pero nosotros no dividimos la Biblia, hermano. No estudiamos un día una parte y otro día otra parte y tenemos un mosaico bíblico, no. Nosotros tenemos ¿qué? Una secuencia, por eso se llama teología sistemática. ¿Sí? Viene, trae un principio, trae una secuencia, un orden, trae conclusión. Entonces no es, tomo este pasaje porque me gusta, este no me conviene. ¿Se da cuenta? Tenemos obediencia, ¿qué le dije? Selectiva. Yo oí por ahí que había otro concepto que decía, es que es anoréxico selectivo. O sea, es mañoso para comer. O sea, no quiere frutas ni verduras, quiere carne, quiere hamburguesa, se presenta mucho en la adolescencia, ¿verdad? Y ya cuando uno está grande y entiende, uno le da gracias a Dios y uno come lo que bien haya en el plato. Pero ese es otro tema. Dice pues que desafían la autoridad de Jesús. Mateo 21-23, le damos lectura. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él. Jesús vino ¿a dónde, familia? Al templo. Recuerde que aquí ya es otro día, ¿sí? Cuando él entra es domingo. Cuando él maldice la higuera, Mateo 18, del domingo que sigue, lunes. ¿Cuál es el primer día de la semana? ¿Domingo o lunes? Domingo. Hay mucha gente hoy día, hermano, que piensan que el primer día de la semana es lunes. No, ese es el día laboral. Pero la semana comienza el domingo. Y el domingo es el día del Señor. ¿Por qué lo conocemos como el día del Señor? Porque el Señor resucitó muy de mañana el primer día de la semana. Y estaban sus discípulos reunidos, encerrados por miedo a los judíos. Y él llegó y se puso en medio de ellos y les dijo ¿qué? Shalom alejem, o sea, paz a ustedes. ¿Y ellos qué? ¿Cómo habrán reaccionado? Imagínate, está todo cerrado, estás aterrorizado porque mataron a tu Señor y tú ya comprobaste que ellos no juegan, son religiosos, pero en el nombre de Dios te matan. Y de repente aparece el Señor Jesús. Y después llegó Tomás, ¿se recuerda? Y le dijeron, Tomás, vino el Señor y tú no estabas. Y él no creyó. Pero dice que 8 días después, o sea, el próximo domingo, el Señor se aparece. ¿Por qué el cristianismo comenzó a reunirse los domingos? Porque así se fue marcando. Por eso la iglesia cristiana se reúne ¿qué? Los domingos. ¿Cuál es? Todos los días son importantes, pero hay días señalados. Amado, el domingo usted tiene que congregarse, no dejando de congregarse. ¿Cuántos creen que eso está en indicativo, pero también está en imperativo? Sabemos lo que es indicativo, ¿verdad? O sea, muestra. Y después, imperativo, ordena. No debemos dejar de congregarnos. Eso es, si Él para mí es primero, yo no tengo que dejar de congregarme. Todo lo demás se debe alinear a mi prioridad. ¿Por qué yo no me congrego? O sea, estamos hablando. ¿Por qué muchos creyentes no se congregan el domingo como el Señor estipuló? Por desobedientes, punto. Entonces usted no puede decir, Jesús, ¿quién es para usted? Y muchos dicen, no, Jesús es mi Señor y mi Salvador. Y si es tu Señor, ¿por qué no le obedeces? Si Él mandó. Y Él lo dice. ¿Por qué me llama Señor? Señor es ¿qué? Dueño. Adonai. ¿Quién es tu dueño, hermano?
Nuestro dueño nos dejó su voluntad revelada. Y aquí está la diferencia entre cómo recibimos nosotros la revelación de Dios, como sugerido o como regla de fe y conducta. Esa es la batalla. Por eso le dije que el tema de la autoridad es ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo se cuestionó la autoridad de Dios? Desde Génesis 3. Llega Satanás y lo sigue haciendo. ¿Qué es lo que Satanás ataca? A Dios directamente no puede, a Cristo tampoco. ¿Qué es lo que Satanás ataca? La voluntad revelada de Dios. Sigue diciendo. Por eso usted ve que hay tanto bombardeo sobre ¿qué? Contra la palabra. Y se levantan argumentos y filosofías humanas y tradiciones, y ahora el código secreto de no sé qué muestra el evangelio secreto de Judas. Quieren distorsionar, y hay mucha iglesia que ya cayó en esa mentira. Por eso nosotros, amada familia, tenemos que entender que esto se fundó con ese decreto. Volvamos a la palabra. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién se acerca? El Señor estaba en el templo. Recuerde, abrimos, Él llega y limpia el templo, hermano. Lo narra Juan, lo narra Marcos. ¿Y Él qué hace? Él hace un atado de cuerdas y literalmente lo limpia. Pero ¿cuál era su celo? Él qué quería que se hiciera, porque luego nos vamos por las cosas que se ven más claras o nos llaman la atención. Pero realmente él le encendió en su ira. ¿Por qué? Porque de Isaías, 800 años antes, estaba profetizado el deseo de Dios, que su casa tiene que ser casa de oración para todos los pueblos. Y cuando él llega a checar su iglesia, su templo, ya era una cueva de ladrones. ¿Y cómo está hoy día, hermano? ¿Cómo está la iglesia hoy día? Si usted va a una iglesia, si usted se cambia de ciudad, si usted se cambia por X, usted observe algo. Si se predica con el fin de recoger dinero, huya de ahí. Pero si se predica con el fin de que haya arrepentimiento, usted fínquese ahí, usted quédese ahí. Porque la iglesia nace, Juan el Bautista, ¿qué es lo que predicó? Arrepentíos, y Dios quiere frutos, y haced frutos dignos de arrepentimiento. El que roba ya no robe más. ¿Y a quién se los dice? A los soldados. La autoridad que debe estar para cuidar eran los principales ladrones. Le dice, confórmense con su salario. Así que es importante lo que el Señor quiere. Y Jesús, cuando comienza su ministerio, prorrumpe diciendo que arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y a la iglesia no le gusta esa palabra. ¿Y sabe cómo termina la Biblia en Apocalipsis? Al Señor Jesús diciéndole ¿a quién? Al mundo. No, diciéndole a las 7 iglesias. Las 7 iglesias son figura, tipo de los tiempos de la iglesia. Y vemos que solo de las 7 iglesias, ¿cuántas aprobaron? O sea, es muy pobre, ¿no? El porcentaje. Y a las otras 5 les dijo el Señor ¿qué? Arrepiéntanse. A la iglesia. Porque nosotros decimos, ¿y cuál es el último mensaje de Apocalipsis? Arrepintámonos. Le dice al mundo, le dice a la iglesia. Cristo el Señor, el dueño de la iglesia, dice, yo edificaré mi iglesia. Y el hecho que estés en la iglesia de Cristo no es garantía de que eres cristiano salvo por la fe. Buenos días todavía. Entonces él vino al templo por segunda vez aquí, nos narra Mateo. ¿Y quiénes vinieron ahora a él? Ya estaba en la capital del reino, en Jerusalén. Recuerde que cuando ellos escucharon del Mesías, porque esa era la esperanza de Israel, ellos enviaban para que lo examinaran,
para que lo hicieran, le investigaran doctrinalmente y cayera en un error y descalificarlo. Porque si él caía en un error doctrinal, teológico, era culpable era reo ya, sí, era hereje. Y ya ellos iban a reportar, pero no podían. Y esta es una de las narrativas que nos hacen los evangelios. Recuerde que el evangelio no es una historia cualquiera, es la biografía teológica. ¿Es una biografía qué? Teológica, del estudio de Dios. Jesús como hombre, pero sabemos que Él es Dios. Y cómo los hombres resistían y resisten la voluntad de Dios. Y Él viene, Él se humilla. Y dice Mateo, su linaje. ¿Y qué es lo que Cristo viene a hacer? A decirles a los primeros oyentes y decirles hoy día a los que escuchan que Él es el Rey que vino a salvar. Y nosotros, por la misericordia y la gracia de Dios, lo estamos entendiendo. Pero si hacemos un porcentaje, hermano, de los millones de gentes, 8,000 millones de gentes en la tierra, ¿usted tiene idea de cuántos realmente son nacidos de nuevo? Es mínima la cantidad. Porque somos un pueblo, le dice en el antiguo pacto, ayer, hoy y siempre el Señor, porque ustedes son un pueblo ¿qué? Rebelde, un pueblo de duro entendimiento. Hay que majarlos, hay que hacerles como al mulo, dice, amarrarlo y ponerle guardas en los ojos, si no, no se acercan, dice. ¿Y por qué somos reacios a obedecer? Ese es el punto de inflexión. Ese es el punto grande, hermano. Nacimos en pecado. ¿Y cuál es nuestro pecado? Rebelión, soberbia. No aceptamos que nadie nos ponga autoridad. Así que no pudieron pararlo, ni sus discípulos. Porque tenga cuidado por el fuego amigo. ¿Qué le dijo Pedro? No vayas, te van a matar. Pues si a eso vine, a morir por el pecado. ¿Se da cuenta? Hay gente que le da consejos por su bien. Ya no seas tan fanático. A la iglesia, eso es fanatismo ya. Cuidado con el fuego amigo, hermano. Porque el diablo, ¿qué? Se disfraza. No es necesario tanta Biblia. Ya tú sabes que hay un Dios y ya en el nombre de Dios, en nombre de María, va para adelante. No, hermano. ¿Qué dice Dios? Porque recitan el Padre Nuestro y lo recitan, hágase tu voluntad. Y así como en el cielo, también en la tierra. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Porque muchos, aún cristianos, iglesias evangélicas, que para todo es Espíritu Santo, hermanos, les recordamos, el Espíritu Santo no trabaja en vacío. El Espíritu Santo, si tuviera que trabajar, no envía a Juan el Bautista. Juan el Bautista vino para hacer ¿qué? Camino al Señor. ¿Y cómo le hizo camino? Por la palabra de Dios. Por eso es necesario que se predique la palabra de Dios, la reciban, la quieran recibir o no la quieran recibir, tú ve y predica la palabra, le dice Dios a Ezequiel, te escuchen o no te quieran escuchar. Pero muchas veces hoy día los predicadores tienen miedo y si ven, les predican suave y esto no, hermano, si no es, Dios no nos mandó como chef para hacer platillos al gusto del cliente, no. Él nos manda a que prediquemos la palabra. Pablo le dice al joven predicador Timoteo, te encarezco, te pido delante. Mire la elocuencia y la reverencia de Pablo, que le está pasando la estafeta para predicar a otro predicador, su hijo en la fe. Y le dice, te encarezco delante del Padre y del Hijo, quien va a venir y va a juzgar todas las cosas, todo eso para decirle que prediques la palabra. Amado, es que a eso nos llamó el Señor. Pero no puede la iglesia predicar la palabra porque no hay palabra morando en ellos. Cuando la Escritura dice, Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en, nada más Juan 3:16, no, en abundancia.
para que nosotros podamos ser obreros del Señor. Entonces, mire usted, ¿quién fue ya a enfrentar a Jesús? Ya lo mandaron. Fue el sumo sacerdote. Dice, cuando vino al templo, los principales sacerdotes, hermano. O sea, ya llegó ¿qué? El purpurado, ¿no? Ya llegaron, intimidaron a Jesús. Él humanamente, su oficio era carpintero. ¿Y tú qué autoridad tienes? ¿Con qué rabino te estudiaste? Porque habían dos rabinos después de Cristo. Ese es el problema. Bueno, en ese tiempo, Shammai y Jalel, y cada uno tenía un punto de vista diferente conforme a la Escritura, pero le añadían. Por eso Cristo, hemos estado estudiando en Mateo, que dice, ustedes han oído así, pero yo os digo, ¿con qué autoridad? Si él era un carpintero de Nazaret, pero ya desde ahí él venía, ¿qué? Mostrando que él no era cualquier profeta. Él era el Mesías, el Hijo de Dios. Es más, cuando Dios crea, hace y determina todo, es a través del verbo. ¿Y qué nos enseña Juan? En el principio era el verbo. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era un continuo. Y nada de lo que ha sido hecho fuera hecho si se hizo por el verbo. O sea, Jesús. Y vino Él con toda la autoridad, pero humanamente usted no puede reconocer a Jesús. Esto es una obra divina. Y nosotros debemos de sentirnos ¿qué? No mayores que otros, al contrario, inmerecedores, hermano. Porque hay gente con mejores calificaciones que nosotros y ellos no han podido entender lo que usted ya ha entendido. Porque el Señor al soberbio lo mira de lejos, pero da gracia al sencillo, al que dice, Señor, explícame, no entiendo. Y Él es tan hermoso que nos explica, hermano. Y este es el propósito de la iglesia, venir para aprender y salir para servir. No es venir y tener cultos de esos que salen todos maltrechos, llorosos, porque le sacaron los demonios. El problema es que cada 8 días le sacan los demonios. Entonces ya ahí no sé, ya no puedo explicar. No, aquí se trata de venir a aprender, porque usted se va a dar cuenta de algo, ¿sí? ¿Qué hacía el Señor cuando se le acercaron a Él? ¿Qué dice ahí? Mientras Él echaba fuera demonios. No me mire a mí, mire la palabra. Enseñaba. O sea que ellos tenían el monopolio de la enseñanza, no estaba mal. Y ellos llegan y le preguntan, ¿a ti quién te autorizó para enseñar? Si tú no eres rabino, tú no has sido embestido, tú no has sido autorizado, es lo que le están diciendo. ¿Con qué autoridad tú estás enseñando en el templo? Y era lo que le decía, porque el Señor Jesús cuando empezó su ministerio, recuerden, ya esto lo vimos en el inicio, yo les decía que enseñaba y predicaba, enseñaba en las sinagogas y predicaba por las plazas. No es lo mismo enseñar y predicar. Aquí aprendemos y salimos ¿para qué? Para mostrar. ¿A través de qué? De obras. Por eso el Señor Jesús le decía a ellos, si no me creen por lo que digo, créanme por lo que hago. Hermano, ¿y nosotros cómo predicamos por las calles, en el trabajo, por las plazas? Cuando ven nuestras buenas obras. Y más los que te conocen, hermano. ¿Qué dicen? Wow, ¿te acuerdas de fulano? ¿Te acuerdas de fulana? Sí. ¿Y ves ahora cómo vive? Sí, wow, verdaderamente hay poder en Dios. No es lo mismo, nosotros tenemos que reunirnos para aprender, pero debe de haber gente delegada por Dios para que expongan la palabra. Yo no me voy a exponer a que me enseñe cualquiera, hermano.
Entonces es de mucha clase. No. Tiene que tener, ¿qué? Autoridad. Ese es el tema aquí. Debes de tener, ¿qué? Autoridad. Entonces vemos que ellos le cuestionaron porque él estaba, ¿qué? Enseñando. Aquí hay 2 puntos. Vamos a tomar uno hasta donde nos dé el tiempo y de ahí, con el favor de Dios, nos vemos el jueves. Mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Qué estaba haciendo él? Él había pasado en el templo y los había reprendido, y también se enteraron de todo lo que el Señor venía haciendo, expulsaba demonios y todo, pero exclusivamente allí él estaba enseñando. Y ellos le preguntaron, ¿quién te dio derecho a enseñar? Dame tu título, tu autorización, ¿con qué rabino estudiaste? Y él dice, no, yo no vengo de parte de ningún rabino, yo soy Dios en la carne. Estaban cuestionando la autoridad al dueño. Imagínense que usted es dueño de un negocio, pero nadie te conoce, y usted llega y de repente alguien le quiere cuestionar, y el otro que sí sabe que usted es el dueño, ¿qué hace? Señas al otro. Sí, es el dueño. No, ellos eran los administradores de las cosas de Dios. Dios en carne se le presentan y estaban más ciegos que un topo, hermano. No pudieron verlo. Se lo paso a Pilato cuando le dice la verdad. Sí, dice, yo vengo a dar testimonio de la verdad, yo soy la verdad. Pilato, pero Pilato no se enorgullecía que él sabía la ley. Ellos decían que hablaban voz de él. Y ellos le reprenden y le dicen, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Sí? ¿Y quién? Ellos estaban hablando a nivel terrenal. Recuerde, el Señor se los va a decir aquí, ¿sí? ¿Cómo es que el Señor hace la apologesis, hermano? Cuando le argumentan algo, ¿él qué les decía? ¿No habéis leído? Sí, eso despedaza a cualquiera, hermano. Cuando alguien quiera cuestionar contigo con su filosofía, dile, pero ¿dónde dice eso en la Escritura? O le dice, sí, pero ¿tú no has leído esta otra parte? Y él, hermano, ¿qué dice Juan? Que él no necesitaba que le dijeran lo que había en el corazón del hombre, porque él es Dios, él lo sabía. Antes de que hablaran, Jesús ya sabía. Y él sabía cuál era la intención. Hemos estado leyendo y llegaban para tentarle, Es lícito dar tributo, es lícito esto. ¿Por qué comen con las manos sucias y esto? Y él, ¿cómo les respondía? ¿No habéis leído? Cuando alguien te cuestione, cuando alguien aquí diga, es que ¿por qué se hace esto así o esto asá, pastor? ¿No habéis leído? Así debemos, porque no estamos aquí por argumentos personales. La autoridad que es de Dios. Vamos a continuar. Respondiendo Jesús les dijo, ¿qué? Yo me estaba sonriendo desde anoche. Y él les dice, yo también les haré una pregunta. Los mató, hermano. ¿Sabe qué me imaginé yo con todo respeto? Como cuando una rata se quiere escapar y ¡pau! Le tapas una salida y quiere ir a la otra y ¡pau! Le tapas la otra y la rata dice que quedé atrapada. ¡Qué tremendo es el Señor! ¿Y les hace qué? Ellos le preguntan y Él les da otra pregunta. Ahora veamos. Y si me la contestan, gracias, Señor. También yo les contestaré con qué autoridad hago estas cosas. El Señor no les dijo que no les iba a contestar, les dijo sí, pero ustedes contéstenme esto. Primera cuestión, el bautismo de Juan, sabemos que es Juan el Bautista, ¿sí? ¿De dónde era? Les dice, ¿del cielo o de los hombres? Recuerde, autoridad se divide en autoridad de los cielos, que quiere decir autoridad de Dios, autoridad divina, y está la autoridad del sistema humano, el gobierno. Romanos 13, toda autoridad está puesta por Dios. O sea,
los presidentes, los gobernadores que tenemos son puestos por Dios y Dios le delega autoridad, pero esa autoridad, aunque Dios la delega, es una autoridad ellos humana, ¿sí? Los padres, ¿qué autoridad tienen? ¿De los cielos o de la tierra? No. Los padres, tristemente, no todos son convertidos, pero cuando veamos Efesios, Dios dice a los hijos: obedezcan a sus padres. Así que esa autoridad que Dios le dio a los hijos, ¿es del cielo o es de la tierra? No es del cielo, es del cielo. Usted tiene un mandamiento de Dios, hermano. Y si usted es hijo, usted tiene mandamiento de obedecer. Ya aquí ya no les gusta, nuestra carne enseguida le siente como que le ponen una camisa de áspera. Empieza uno así, ya eso de obediencia. Es que no queremos llevar yugo. Ese es el tema. El Señor dice: no lleven el yugo del mundo, lleven mi yugo, porque es fácil y ligera mi carga. ¿Por qué? Porque tú te pones en una parte del yugo y el Señor toma la otra y tú llevas la carga, pero Él la lleva contigo, y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Sí puedo obedecer. Dígale a su alma: sí puedo obedecer. Pero dígaselo fuerte: alma mía, sí puedo obedecer. ¿Cuántos cantaban la de yo soy rebelde porque el mundo me hizo así? Y las muchachas, dije yo, no, ya después cuando dije, no, es rebelde porque naciste rebelde, contumaz y rebelde. Cuando se predica de obediencia en la iglesia, ay, no le gusta la carne. Y es normal, no se sienta mal, al contrario, alégrese porque el Espíritu Santo le incomoda. Hoy día en las iglesias ya no se incomodan, se duermen. Si usted ve que la iglesia no le molesta, no se incomoda, usted no está predicando el evangelio. Si no, a mí me gusta cuando se ponen mal encachados, no ustedes, los que vinieron el domingo pasado y antepasado, y les estás predicando la palabra. Eso es bueno, hermano. Porque nosotros no venimos para agradar a hombres, sino predicamos para agradar a Dios. Entonces, Él les comenta: el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Y ellos entonces, ¿qué? Discutían entre sí. El Señor no sabía lo que estaban hablando de antemano, porque el Señor los crucificó así, hermano. Les dije, yo así vi la figura como cuando una rata quiere escapar. Le cerró, ¿sí? Porque ellos discutían, ¿y qué es lo que decían? Si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creíste a Juan? Ahora, si ellos decían que Juan venía de parte de Dios, ¿a quién tenían ellos que honrar, adorar y servir? No, a Juan no. Juan, ¿a quién vino señalando? Él vino enviado con la autoridad. He aquí yo envío a mi mensajero. Él venía, Juan, embestido de la autoridad delegada por Dios. Por eso temblaban, hermano. Y Juan vino exclusivamente su ministerio fue para señalar y decir: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el mundo judío, ellos sabían lo que eso significaba. He aquí el sacrificio. He aquí el que va a pagar el salario, porque la paga del salario es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. ¿No se alegra, hermano? Aleluya. Entonces, si ellos decían, no, Juan era de Dios, entonces ¿por qué no le creyeron? Porque Juan, ¿a quién señalaba? A él, para arrepentirse y reconocerlo. Y si decimos de los hombres, tenían temor al pueblo, porque el pueblo reconocía a Juan el Bautista por profeta. Y era lo mismo. Él acababa de entrar y todo el pueblo reconoció al Mesías con palmas, hosana.
Y ellos tenían temor, ellos no querían apresar, no querían atrapar a Jesús delante del pueblo, porque el pueblo judío era un polvorín, hermano. De repente le dijeron que Hosana, y en 8 días después crucifícalo. El pueblo judío es así y fervoroso en ese aspecto, hermano. Los romanos le tenían, no, es que hervía, al grado que 70 años después viene el imperio romano y barre y desbarata a los judíos, porque era un pueblo y sigue siendo un pueblo celoso, un pueblo guerrero, a veces desviado. Romanos 10, Pablo dice de ellos, yo les doy testimonio, dice, de que tienen fe, de que tienen pasión, pero no tienen el conocimiento divino. Y así están, hermanos, los religiosos. Hay religiosos que te matan porque hablas de su Dios. Tú hablas de uno de los dioses de ellos, te matan. Y respondiendo a Jesús dijeron, ¿se imaginan? Ve aquí conmigo. ¿Quiénes eran? ¿Era algún diácono de la iglesia? ¿Era algún monaguillo? No, ¿quién dice la escritura que vinieron a Jesús? La crema innata, hermano. Se enfrentan a Jesús y sucumben. Qué vergüenza, ¿no? Que alguien te diga, te cuestione y tú te quedes. Bíblicamente, olvídense del mundo. No. Que te cuestionen bíblicamente y tú digas, pues no sé. O sea, eso es una humillación. Y no menor. Es una humillación, ¿qué? Gigante. Estaba la gente y el Señor. Y viene aquí el debate. Esto era normal. Hoy día igual. Vemos los debates, hermano. Se hacen públicos. En Grecia así empezó, hacían el Areópago, o sea, y ahí habían contiendas de filosofías, un epicurio contra un estoico, y así, y llegó Pablo igual y los barrió, dice, al Dios no conocido, es al Dios que yo vengo a predicarle. Y aquí vemos una contienda, hermano. Y el Señor Jesús, ¿qué les hizo? Los apabulló. ¿Qué argumento usaron ya? No sabemos. ¿Se da cuenta? Él es el vencedor. Él les decía, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? ¿Sí entienden esa cuestión? O sea, ¿quién de ustedes me dice que yo tengo pecado, que lo que estoy haciendo está mal? Ninguno, hermano. Porque en Él no hay pecado. Pero ellos en su necedad se estaban enfrentando ¿con quién? ¿Sí te da misericordia? Estos grandes hombres, estos príncipes de la iglesia se enfrentan a Jesús y salieron ¿cómo? Avergonzados. ¿O no es una grande vergüenza cuando alguien te pregunta y tú solamente alcanzas a balbucear qué? No sé. ¿Por qué eres así? Le pregunté a un hombre. Se había ido de su casa. Y lo cuestiono, le digo, ¿por qué? Dime por qué. Y llorando me dice, no sé. Y un hombrezote. Y me daban, no, porque soy cristiano. O sea, decir, no sé. Eso pasa para un niño de ¿cuánto, hermano? 9 meses. ¿Cuánto? Pero un cristiano que ya debe cumplir el discipulado 3 años y medio, usted ya no tiene que decir, no sé, sí sé por mi rebelión. ¿Por qué no vienes a la iglesia? Es que por tu rebelión. Porque buscas primeramente ¿qué? Tu reino, tu codicia. Y el tiempo que me sobra, se lo dedico a Dios. Está invertida la ecuación. ¿Por qué? Porque no creemos que Dios dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y Él viene hablando, ¿qué comeremos, qué vestiremos, qué haremos? Dice, y todas estas cosas que los que no creen viven por eso, vendrán a ti. Deuteronomio 28, te perseguirán y te alcanzarán. No podrá ser evitado que Dios te bendiga, que Dios te llene de bendición, pero pon la escalera en el lugar correcto. El afán y el engaño de las riquezas, ¿qué le hacen a la autoridad de la Biblia, de la palabra? La ahogan. ¿Se entiende el término? Hermano, la Biblia es autoritativa, pero ¿por qué en las iglesias no se predica con autoridad en los púlpitos?
Se predican como los escribas y fariseos. ¿Y cuál es la levadura de los escribas y fariseos? La hipocresía, porque dicen y no hacen. ¿Está oyendo, hermano? Y como ellos no le respondieron, entonces le dice Jesús: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Pero quiero llamarle su atención. En Mateo 7:28, él termina el Sermón del Monte. Recuerde, comienza el Sermón del Monte, Mateo 5, 6, 7. En el 8 dice que él desciende del Jesús del monte, y dice aquí en Mateo 7:28: y cuando terminó Jesús, y fue que, como Jesús acabó estas palabras, la gente se admiraba ¿de qué? Quiero que vea usted qué le cuestionaban. ¿Que sacaba demonios? Eso les admiraba a los discípulos, a las multitudes, perdón. Se asombraron sus discípulos en la barca cuando se estaba hundiendo, que él le ordena al viento y al mar: calla, enmudece. Y se hizo grande bonanza. Yo a veces los domingos, ha habido domingos, hermanos, que veo que va a caer una tormenta, y aquí, hermano, como colador, y dile, pero le digo yo al viento: te aplacas, y a las nubes le digo: apártense. Yo se lo digo. ¿O usted cree que no se lo digo? Sí, y llueve más duro. Hermano, usted le puede decir a los demonios: fuera, Satanás. Pero si usted no tiene autoridad, ¿puede decirlo? Sí, yo escucho gente que grita: y te ato y te amarro con esta y te echo fuera. Yo le digo: no lo puedes echar. Le dice: salte, pero lo amarras primero, suéltalo para que se salga, le digo. Hay que usar lógica, hermano. Te ato, Satanás, y te ato, y todos los días están atando y echando fuera a Satanás. Déjame decirte, y si no quieres también te lo digo: no tienes potestad. Pero ¿cómo si el Señor nos dio toda potestad? Sí, a sus discípulos. Pastor, quiero consejería, mi hijo no me obedece. ¿Cuántos contestan solo? No puedes tener autoridad si no estás bajo autoridad. Pastor, mi esposa no se me somete, y el pastor le dice: la mía tampoco. Pues no tienen autoridad, porque son rebeldes. Yo dije el pastor, son rebeldes. Hermano, no puedes tener autoridad si no estás bajo autoridad. Punto. Él termina el sermón, desciende, y la gente, la multitud, ¿de qué se admiraba? De su doctrina. ¿Por qué? Les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Porque el pueblo oye las predicaciones, hermano, pero muchos no se mueven para cambiar, sino que es que obediencia, ¿qué le dije? Selectiva. Ay, me gusta lo que declaró la Joyce Meyer, o no sé cómo se llama. Hay una señora que sale, hermano, que trae como 10,000 o 20,000 dólares encima, hasta así se pone, entre cirugía y todo. Ora y pídele a Dios esto y pídele. O sea, Dios es su siervo, hermano. Y a mí me saca lumbre de la cabeza. No nos enseñan a arrepentirnos, sino a mandarle a Dios. Usted decrete, usted ordene, usted llame el dinero y el dinero viene. Para eso no te vistas de cristiano. Ve con un brujo, hombre, esos son buenos para hacer trabajo. Pero están engañando a la iglesia. Por eso le digo: iglesia, despierta, sé como los de Berea. Llegó Pablo y predicó, y ellos estaban oyendo a Pablo, y las escrituras que tenían hasta ese momento cotejaron Hechos 17. Si lo que Pablo estaba diciendo es así, y si es así, ahora a ti te corresponde obedecer, le dice Dios a los bereanos. Usted venga aquí, abra su Biblia y no crea todo lo que yo le diga. Usted escuche, coteje con su Biblia, y si usted confirma si es así, entonces yo cumplí mi encomienda. Su responsabilidad ahora es poner por obra la palabra.
Porque el día que vaya a juicio, usted es que no me enseñaron. No, sí te enseñamos. Y decía un predicador, y el Facebook, cuando dice Dios lo creó, yo digo, ¿cómo que Dios lo creó? Dios lo creó, dice, para que en el día del juicio, cuando diga es que no tuve tiempo, dice, el Facebook va a declarar y va a decir, no, sí tenía tiempo, y aquí está su historial. Yo no lo dije, lo dijo otra persona. Yo dije, acá. Ya de este dedito, ni huella hay. Ponga su huella, no, pues ya no tiene. La gente se admiraba de qué, hermano? De su doctrina. Porque ¿qué le admira al incrédulo? Las señales. Y las señales son para que dejen de ser incrédulos y crean, le dice el Señor a Tomás. ¿Me está escuchando? ¿Sí está recibiendo lo que le quiero dar? O sea, hay prodigios, milagros y señales. Cristo vive, pero está la doctrina. ¿Qué tenemos que hacer la iglesia? ¿Milagros, prodigios y señales? No, tenemos que enseñar. Para eso se necesita el poder de Dios, hermano. Tumbar gente, ahorita tumbamos gente. Hacer ahorita que la gente entre en histeria colectiva, ahorita se lo hago y se lo cumplo. Que empiecen a dar vueltas y empiecen, se lo pongo, hermano. Y lo filmamos y lo subimos. Prodigios, señales y milagros y Quilpan 15. Si no obedecemos. Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Hicimos maravillas. Y el Señor Jesús, ¿qué les va a decir? ¿Y ustedes quiénes son? Nunca tuve intimidad. No, gionosco, intimidad. No, yo nunca tuve intimidad con ustedes. ¿Ustedes de dónde son? Nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno preparado para Satanás y sus ángeles. Pero el diablo, ¿cómo engaña a la iglesia? Van donde se está cayendo la gente y te dicen y ahora riñón nuevo y corazón se sana y pura fábula. Y lo increíble es que engañan y son engañados. Pero cuando tú vas y predicas la doctrina, que es la palabra, con toda eusocia, o sea, con toda autoridad, los demonios realmente huyen. No hacen ni escándalo, hermano. Y cuando tú sueltas palabra a palabra, el Espíritu llega y transforma. Porque lo que transforma, lo que alumbra, es la exposición de tu palabra. Hermano, usted no se afanen de que es que, pastor, yo oro por los enfermos y se mueren más rápido. Esa no es la competencia. Perdón, dije mal, ¿verdad? Esa no es la competencia. A ver quién sana más. No, hombre, ese pastor es sanador. Ese no es el tema. ¿Qué es lo que demuestra la autoridad? Cuando enseñas con autoridad. ¿Cómo es enseñar con autoridad? Punto número 3. La gente se admiraba ¿de qué? De Jesús. ¿Pero de qué se admiraba? Las multitudes lo seguían, multiplicó peces, multiplicó panes, echó fuera demonios, pero la gente se admiraba de su enseñanza. Porque les enseñaba. ¿Qué le decía Pablo a Timoteo? Te encarezco que eches fuera demonios. Las señales del apóstol, dice un apóstol de Miami. Yo tengo las señales de apóstol. Y está divorciado. Y ya su mujer ya se encontró a otro más joven y él según todavía no. Hermano, ¿y de qué poder me hablas si no puedes sostener tu casa en unidad? ¿De qué poder? Si no tienes poder para sujetar tus emociones, tus pasiones. Basura es lo que hablan, hermano. No, dominio propio. No es como yo quiero, como mi carne quiere. Es como Dios dice, porque esa es el poder. Y hoy día, hermano, los púlpitos plagados de mujeres mandonas, gritonas, sin marido tienen. ¿A quién se les sujetan? Pero les encanta a las mujeres y así hierve de rebelión, hermano. El feminismo y abajo el machismo. Hermano, esa es la anarquía plena, mundial. Hay rebelión. Hay anarquía contra Dios. ¿Por qué? Porque no pueden soportar su palabra. No la quieren.
No saben arrepentirse. Entonces, ¿qué es lo que rescata Mateo? Que les enseñaba como los que tienen autoridad. ¿Eso por qué? ¿Qué radica? Mire, en Mateo 23, que lo vamos a ver más adelante, Mateo 23, están los 7 las 7 lamentaciones. Recuerde que en la Biblia 7 es número ¿qué? Si va a jugar el melate, usted busque siempre el 7 y los múltiplos del 7 y todo. Y luego comparte, por favor. Es que es lo que les gusta. No, y muchos no lo dude usted, que algunos dice, oye, 7, el pastor tiene razón. Ya lo vas a ver, hermano. ¿Sí? Entonces, Mateo 23, verso 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, mire, en la cátedra de Moisés se sientan. Esa es la autoridad que ellos peleaban. ¿Quién es el que adoctrina a tus hijos? Usted debe pelear. ¿Quién es la autoridad de sus hijos? Voy de este lado. ¿Quién está instruyendo a tus hijos? ¿Quién es la autoridad? ¿Quién es el que dicta cátedra? No me estoy metiendo con el magisterio. Eso es para trabajar y aprender cosas sociales, civiles. No. Aquí estamos, iglesia, hermano, espiritual. ¿Quién instruye a tus hijos? ¿Quién les dicta la cátedra a tus hijos? Porque el que los enseña, así conforme ellos crean, piensen, así van a ser. Si tiene un maestro homosexual, cuidado. Si tiene una maestra lesbiana, cuidado. Si tiene un maestro pedófilo, drogadicto, alcohólico, cuidado. Porque de la abundancia del corazón iban a formar a tus hijos. Por eso aquí en la escuelita no se entretiene a los niños. Se les siembra la palabra. ¿Nosotros tenemos poder para cambiar a los niños? No, pero tenemos el deber de sembrarles la palabra, y Dios va a usar su palabra, que es viva, que es eficaz, que es poderosa, que es más cortante que toda espada de 2 filos, hermano. Entonces yo tengo que ocuparme. ¿Quién está dictándoles la doctrina? ¿Quién le está sembrando los valores a mis hijos? Eso pelee. Andan peleando otras cosas. No, pelea la vida de tus hijos, porque cuando tú no estés aquí, desde el cielo los puedas ver, vas a llorar, hermano. Porque no cumpliste con tu primer ministerio. Instruye tu casa. Quieren gobernar la iglesia y su casa no la instruyen. Aquí no, hermano. ¿Qué es predicar con autoridad? Dice el Señor, de los fariseos. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que, mire, todo lo que os dicen que guardéis, ¿qué? Guardadlo. Mateo 23, 1, verso 3. Verso 4. ¿Por qué? Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. ¿Y qué dice el Señor? Pero ellos ni con un dedo quieren. Esa es la doctrina de los fariseos, la levadura de los fariseos. Dicen y no hacen. Hay que orar, hermanos, truenan los fariseos desde el púlpito. Miserables, ellos no oran. Son hipócritas. ¿Qué es un hipócrita? El que dice que es santo y la verdad es un diablo. Y ese que tiene, aunque usted no sepa que es un diablo, usted sabe, el resultado va a ser gritado desde las azoteas, que esa persona vivió en mentira, y la verdad va a ser gritada, hermano. Los que no tienen autoridad serán avergonzados. Vieron que sacaban, porque Jesús nos delegó autoridad a la iglesia para echar fuera ¿qué? Serpientes y escorpiones. Vieron que Pablo estaban liberando, y cuando vino el avivamiento y todo, entonces dice que unos exorcistas itinerantes vieron la fórmula en el nombre de Jesús y van con un endemoniado en Ezeba y les dice: en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, suéltalo, demonio. Y el demonio les dice: a Pablo conocemos y sin duda sabemos quién es Jesús.
el tema es ustedes quiénes son. Y saltando sobre ellos los arrancó las ropas y desnudos salieron. Hermano, usted puede decir en el nombre de Jesús. Sí. Los hechiceros lo hacen. Todos los brujos lo hacen. Pero si nada se mueve, usted solo es címbalo que retiñe. No tiene autoridad. Quiero ser pastor. Anhela obispado, buena obra desea, pero tiene que ser irreprensible. ¿Qué es irreprensible? Que no estés, ¿qué? Hermano, llegue temprano, pastor. Aleluya. Empieza el culto a las 10, el predicador viene a las 10:30. No es que venga a las 10:30, aquí vive el predicador, nada más que está esperando a que haya quórum como en el Senado. Pues si no, ¿a quién le vas a predicar? Y es triste, hermano. Pero si tú dices y no haces, el clásico, no digas groserías, chamaco, pip, 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 fariseo. ¿Hablan verdad? Sí. El Señor Jesús le dice, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. ¿Sí se entiende? Hermano, usted haga lo que la palabra dice, lo que nos enseñan los maestros, pero aquellos que están aprobados como maestros. ¿Un pastor es de Dios o es de la tierra? Si decimos que es de Dios, va a decir, ¿por qué no me obedecen? Y si decimos de la tierra, van a decir, ¿y qué haces aquí? ¿Verdad? ¿Ya entendió cómo está el tema? No, ese pastor Gustavo ni pastor es. ¿Y qué haces aquí? Hello. O nomás soy tu pastor cuando te conviene, que ya están todos los demonios sobre ti. Pastor, ayúdeme, ore por mí, por favor. Ate a los demonios y a las 7. Hermano, toda autoridad ha sido dada por Dios. Pero ¿qué es lo que queremos aprender, amados hermanos? A ser fieles, entender cuál es nuestra lucha. Mi lucha es con mi pecado. Soy desobediente. No me hice desobediente, nací rebelde. ¿Cuántos dicen? Ese es el tema. Nuestra carne entiende. Los demonios dicen que le dicen a Jesús, sabemos quién eres. Tienen más teología que los cristianos que visitan las iglesias. Los demonios, cuando veían a Jesús, los endemoniados gadarenos ven a Jesús bajar del barco y de la barca y salen corriendo y se le arrodillan y le dicen, sabemos quién eres, el Hijo de Dios, el Altísimo, has venido para atormentarnos. Y la gente estaba ahí y no sabía quién era Jesús, y los demonios sí saben. Por eso Santiago le dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien hace, dice, los demonios también creen y hasta tiemblan. Pero hay mucha gente, hermano, que está velado. Y hay gente que dice, yo creo en Dios. Pues sí, pero los demonios también creen. Le digo, esa es la fe de los demonios. Si creyéramos en Dios, hace tiempo que nos hubiéramos arrepentido y convertido en polvo y sufrimiento y decirle, perdóname, Señor. Pero estamos tan endurecidos que llegamos a la iglesia y decimos, sí, tiene razón. Sí, tiene razón, pero ¿qué le dije yo? Obediencia selectiva. Sí, tiene razón el pastor, pero va a ser cuando yo diga. ¿Pilato qué hizo? Mateo 8:7, hermano. ¿Cuántas veces no hemos oído Mateo 8:7? ¿Qué narra Mateo 8? El centurión. Imagínese un gentil romano, un centurión, un soldado. Hermano, si usted habla el tema de disciplina y autoridad, usted en su mente dice ejército. Bueno, pues aquí viene un soldado, un centurión, alguien de rango, y tenía enfermo a su siervo, pero oyó que el Mesías judío había venido. Y él, ¿cómo lo oyó? ¿Cómo se enteró? Por el Espíritu Santo.
él se infiere que ya habían probado de todo y el siervo, el enfermo, iba de gravedad en gravedad, y entonces él mismo va con Jesús y le pidió. Y mira qué le dice el Señor en Mateo 8:7, y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Vea este himno. Respondió el centurión y dijo: Adonai, no soy digno de que entres bajo mi techo. Wow, se humilló. Se humilló en ir a pedir por su siervo. Amado, ¿cómo era este hombre? Era justo. Porque muchas veces nuestros empleados, aquellos que tienen empleados, ¿qué? Los tratan como si fueran ¿qué? Como si no fueran seres humanos. Pero aquí vemos a un hombre, un soldado con rango, con autoridad, yéndose a humillar delante de Jesús. ¿Por qué? Porque él reconoció, dice, es que yo soy hombre bajo autoridad, pero él fue y reconoció ¿a quién? Al que es sobre todos. ¡Wow! Y no era judío, era un gentil. ¿Y qué le dijo? No soy digno de que entres a mi casa, bajo mi techo. Solamente que di la palabra y mi criado sanará. ¡Wow! El que hizo las estrellas, el sol, las Pléyades, las maravillas, no se maravilló tanto sino al oír ¿qué? Esta declaración. Después de que lo dice, mira, verso 9. Porque también yo soy hombre bajo autoridad. Mira, y tengo bajo mis órdenes, dice, yo soy hombre que acata ¿qué? Órdenes. Y por eso doy órdenes. ¿Sí está ahí? Cristo vive, doy órdenes, ¿por qué? Esa es la autoridad. Yo le puedo decir a usted, hermano, ore. ¿Por qué? Porque estoy orando. Le puedo decir, hermano, pase tiempo con Dios. ¿Por qué? Porque estoy pasando tiempo con Dios. O sea, le estoy predicando con autoridad. Y los que tienen años conmigo conocen mi vida. Muchos llegan nuevos y no saben, hermano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso es lo que te respalda. El tiempo respalda. Si tu pecado va a ir creciendo y lo vas a tapar, pero va a llegar un momento en que nada ni nadie podrá taparlo y será gritado desde las azoteas, hermano. Dios no puede ser burlado. Arrepiéntase hoy, arrepintámonos hoy, porque Dios lo va a sacar a flote. Y le dice el centurión: Señor, solo di la palabra. ¡Wow! ¿Por qué lo entendía él? Porque él estaba bajo la autoridad. Imagínese el César y abajo de él iban otros y no obedezcas. Y él le dice: y tengo bajo mis órdenes soldados, y a este digo ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. A ver, en el ejército duérmase. A ver, en el ejército esté en una almena, de vigilancia, y esté durmiendo con la carabina al hombro. ¿Qué va a llegar el cabo, el mayor de usted? ¿Qué le va a decir? Bien, hermanito soldado. O en la guerra, que usted esté ahí, hermano, con el fusil ahí durmiendo. Y llega el general, su jefe, ¿y qué le va a decir? ¡Ey! ¿Puede usted por favor tomar el fusil? Apunte al enemigo, por favor dispare. No. ¿Y por qué en el ejército de Cristo así estamos, hermano? Durmiendo con la Biblia al lado. Disciplina. Jehová, el que toma por hijo, ¿qué? Lo disciplina. Hemos olvidado la disciplina, hermano. Todo lo queremos licuado. No, tome su Biblia, escriba, medite, ore, dígale: Padre, no entiendo, ten misericordia de mí. Señor, sé que debo de hacer esto, pero me falta la fuerza. Pídele a Dios. Él dice: porque cualquier cosa que pidieres al Padre en oración, creyendo, Él lo hará. Pero nosotros en nuestra mente materialista siempre estamos pidiendo. ¿Por qué? Por las cosas que no tienes que pedir. Hermano, ¿qué comer? ¿Qué vestir? ¿Qué no ves las aves? Dice.
¿Qué no ves los lirios silvestres del campo? Ni siquiera eran lirios de jardinería, lirios silvestres en el valle. Tú no pidas eso. Ayuno y oración para que el Señor nos dé casa. No pierdas tu tiempo. Ayuno y oración para que cambiemos para el 2000 que viene ahora, el 2025. ¿Y sabes si vas a llegar al 2025? No sabemos. Pides y no recibes porque pides mal, pides para gastar en tus deleites. Por eso nunca nos cansamos de pedir, el ojo no se cansa de ver, tienes un carro nuevo pero quieres otro más nuevo, más grandote, más actual, más moderno, hermano, y se nos va la vida. Y siempre lo he dicho y ustedes se acuerdan, conozco gente, hermano, y conozco gente, no estoy hablando al aire, que perdió su salud buscando dinero e hicieron dinero, ¿cierto o falso? Pero después perdieron su dinero buscando salud y no la hallaron y muchos ya murieron. Yo los conozco. ¿Por qué pones tus ojos? Pon tu mirada. Si has resucitado con Cristo, busquemos las cosas de arriba donde está Cristo y no en las de la tierra, porque las de la tierra son pasajeras, pero las de los cielos es eterna. Entonces, al oírlo Jesús, ¿qué dice? Si le pones el verso 10, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a las multitudes y a los que le seguían: en verdad les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Por qué les dice ni aún en Israel? Porque era la capital religiosa, hermano. Dice, ni aquí que dicen tener y ser, no pueden entender y declarar lo que este gentil ha declarado. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos demanda desde principio a fin? Obediencia. Obediencia. Él reveló su voluntad en la Escritura. Tú quieres saber la voluntad de Dios, tú quieres saber lo que Dios quiere que hagamos. Hermano, ven a las clases. No andas buscando el predicador que te saque demonios, que te cancele las maldiciones. Si las maldiciones las puso Dios, ¿quién las va a quitar? Lo vimos el jueves. Balac contrató al profeta Balaam para que maldijera a Israel, y cada que empezaba a maldecirlo acababa bendiciéndolo, y le dice Balac: te pago para que los maldigas, no para que los bendiga. Y Balaam se voltea y le dice: es que lo que Dios ha bendecido nadie tiene poder ni autoridad para maldecirlo. Y vemos que ahí anda gente, hermano, cortando maldiciones generacionales y todo. No, los que tienen maldiciones generacionales son los que aborrecen a Dios. Pero en el momento que usted es transformado de enemigo en amigo de Dios, no hay, dice Romanos capítulo 8, no hay maldición, no hay condenación. ¿Para quién? Para los que están en Cristo Jesús. ¿Cómo se comprueba? Para los que no andan conforme la carne, sino conforme el Espíritu. Usted no tenga temor. Si usted está obedeciendo a Dios, mire, aún a sus enemigos hace estar en paz con usted. Pero ¿qué es lo que Dios demanda de nosotros? Obediencia. ¿De qué se asombraban los fariseos y escribas? ¿De los milagros? No, porque esos también se podían replicar. Sí se recuerda de los hechiceros de Faraón. Hacían lo que Moisés hacía. Pero después, ¿qué? Cuando llegaron al punto que ellos dijeron: no, ahí ya no podemos, dice, porque ahí es dedo de Dios. Y por el dedo de Dios se escribió la palabra, hermano. Así que los siervos del diablo se disfrazan y hacen milagros también. Y te pueden sanar. La Virgen María, si usted le pide con fe y hace pacto, le sana. La factura es impagable, pero le sana. Amado, no se vaya por los milagros, prodigios, señales. No se vaya con los vendedores de humo. Vaya a donde se exponga la palabra fiel y verdadera como es. Y aunque le cueste trabajo, pídale a Dios humildad, que quiebre esa cerviz dura y seamos dóciles a la palabra, obedientes a la palabra, porque yo no estoy aquí para que me obedezca a mí, hermano. No, yo también estoy igual que usted. Yo también soy siervo y estoy bajo autoridad.
¿Sí se oye? Vea Mateo 8:14. Mateo 8:14. Solo estamos viendo qué es la autoridad que le reclaman a nuestro Señor de gloria. Vino Jesús a casa de Pedro. Marcos y Mateo nos narran que viene del templo. Imagínense, fue a la sinagoga a enseñar, dice Marcos, un día del Señor, y él estaba enseñando, y allí un demonio se manifiesta y le dice: sabemos quién eres, Jesús. Y el Señor no fue a expulsar demonios, el Señor estaba enseñando en la sinagoga. Cuando usted en la iglesia enseña la palabra, los demonios no aguantan, hermano. Los demonios se van. Dice, vino Jesús a casa de Pedro después de que sacó un demonio en el templo. En la iglesia hay demonios, luego le platico eso. Y vio a la suegra de postrada en cama. Un punto nada más. Si Pedro, el que dicen que es el Papa, tiene suegra aquí en la narrativa, entonces se entiende que tenía ¿qué? Esposa. Amén. ¿Cuántos le dan gracias a Dios porque tienen esposa? Uno nada más, ¿se da cuenta? Sí, son testigos de ustedes, por eso que guardé silencio. ¿Cuántos le dan gracias a Dios porque tienen su esposa? Amén. Amén. Y le tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Y eso lo hizo para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Es para que nosotros lo hagamos también. Echemos fuera demonios y sanemos a todos. No, esta es una señal de Jesús para que se cumpliera lo que de él estaba escrito. ¿Usted por qué no lo puede hacer? Porque usted no es un Mesías. Mesías vino, cumplió y está a la diestra del Padre. Aquellos que reclaman de que, y hacen, hermano, hasta contratan gente para que se caiga y caiga demonio. Descubrieron a otro, dice que en las ventanas para donde entraba el aire acondicionado ponían ese polvo dorado para que dijera: y ahora aquí cae oro. Y la gente, como le gusta el oro, hermano, no, hombre, llegaban y ahí hay oro. Pues sí, pero nadie se llevaba nada más iban con las manos manchadas. Le digo: no, pues si es oro que pese. Digo, si va a dar, que pese, no, que valga la pena. Entonces, Mateo 8:23. Y entrando Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Mateo 8:23. Pero él dormía, Jesús dormía, ¿sí? Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, signos de admiración: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué temen, hombres de poca fe? ¿Sí? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? A ver, yo quiero ver esos apóstoles. Cuando vino el COVID, ese de Miami, el que le digo que es de Honduras, reprendió junto con otros el COVID y aquí no pasa. Se fueron a esconder, hermano, hizo una matazón el COVID. Usted puede reprender, usted puede gritar, decreto, declaro, pero nunca sucede. Pero ya le vendieron humo. Benny Hinn durante décadas vendió humo. ¿Y sabes qué es lo que se hacía la propaganda, la promoción de él? Que a él era inmune a los virus, ni la gripa le daba. Pero ya llegó a la edad y ya por ahí estuvo escondido como 6 meses. Y dice que no está en un retiro. Pues retiro solo facial, porque el retiro que tenía es que estuvo grave. Entonces, es hipocresía decir yo sano y luego me enfermo. O decir que a los cristianos no nos enfermamos. ¿Cuántos dicen que eso es mentira?
Eso es mentira. El cristiano no le pasan cosas malas. Sí, nos asaltan, nos roban. Y si es el tiempo, nos matan. Usted ve al inicio de la iglesia, matan a Jacob, a Pedro lo meten a la cárcel, la iglesia ora por él y lo sacan milagrosamente, pero Dios al que quiere da la vida y al que quiere se la quita. Él es el Señor, nosotros somos ovejas de su prado. Señor, como Él me diga, donde Él me diga, yo sé que si voy en la voluntad de Él, Él me guarda. ¿Cuántos aguantan un poquito más todavía? Ok. Mateo 10:1. Llama a sus apóstoles. Ay, esto cómo es materia de discusión en las iglesias. Cómo pelean las señales. Pero no pelean el estudio, pelean lo instantáneo. En Mateo 10:1, el Señor dice que subiendo, llamó a sus 12 discípulos. ¿Y qué les dio? Autoridad. ¿Esa autoridad de los apóstoles es del cielo o de la tierra? Del cielo. ¿Y les dio autoridad para qué, hermano? Poder y potestad ¿sobre qué? Sobre los demonios. ¿Para qué les dio autoridad Jesús? A los apóstoles. Para que los echasen fuera. ¿Y para qué otra cosa les dio autoridad? Para sanar toda enfermedad y todo dolor. ¿Y dónde están los apóstoles? Ya ellos ya terminaron, ya lo que a ellos se les delegó para que fundaran la iglesia, ya. Pero, ¿qué es lo que pelean? Critican a la iglesia de Roma, que porque son los sucesores del Papa, pero ellos también son los sucesores apostólicos y ellos alegan que tienen también ¿qué? Esa autoridad para echar fuera ¿qué? Demonios, para sanar enfermedades y todavía dice más, para resucitar muertos. Y no falta el que dice, vengo de una campaña allá en Tijuana, por allá, dice, y me dijeron que habían 2 muertos en la colonia, y yo dije, por la palabra de Dios y por la autoridad delegada, ahora vienen a la vida, dice, y llegaron al culto. Y yo dije, sí, ¿dónde está el video? ¿Y dónde está la evidencia? Siempre dice que hacen cosas, que a uno le creció un pie, que a otro le creció una mano, que a otro... Y luego le digo, y estamos en el mundo del video y no hay evidencia. Hermano, si aquí a alguien le crece algo que estuviera, sucedió, Dios lo puede hacer, sí, pero ¿es el propósito? No. ¿Dónde están? Ahora, ¿por qué nosotros tenemos iglesias tan pequeñitas? ¿Por qué no hay avivamiento? Hijos, como miento. ¿Por qué no hay avivamiento? Falta poder, falta unción. Ven para que te envista de poder. Te vamos a hacer un disfraz de búfalo así con tus cuernos. Eso es mentira, hermano. No tienen poder, ¿por qué? Porque no tienen obediencia. Son pastores, son predicadores, pero ¿son qué? Codiciosos, lujuriosos, adúlteros, ladrones, vendehumo. Por eso no tienen poder ni autoridad. ¿Pero qué son? Maestros del engaño. Así se llena, hermano. Me comenta una hermana, me dice, pastor, ¿cómo ve? Dice que una hermana que vino, una apóstola, creo, no sé si es cubana, se apellida de Fon la señora. Está de Fon y está de Faul, Si yo lo oí dije, no, esta está hereje y lo que le sigue. Es mujer, ¿no? Tremenda, hermano. Está pero bien endemoniada. Y la iglesia que lo organizó, hicieron boletos de 300 pesos, hermano. Y creo que esta señora compró, pero de los que ella iba a invitar no fueron. Y dice que se llenó y quiso ir la gente. Y ella lo revendió ¿en cuánto? 3,000 pesos, creo, cada uno. 1,000 pesos y lo compró a 300. ¿Usted cree que tiene esa hermana que le hizo eso tiene autoridad? Si usted qué le va a decir, no, usted no es cristiana. Por eso usted pierde autoridad, porque usted dice, pero dentro de su casa usted dice que roba porque sus hijos lo ven. Y cuando usted quiere ejercer autoridad sobre sus hijos, le dicen sus hijos, ¿con qué autoridad? No hay autoridad, no hay potestad, porque no hay obediencia a Dios.
No podemos. Perro, fuera perro, el perro hasta mueve la cola. Ni el perro obedece. Nadie le obedece. ¿Por qué? Porque no está bajo autoridad. Y estamos en los tiempos de anarquía. ¿Por qué? ¿Por qué hay tanta mujer en los púlpitos haciendo cosas que no son correctas? Porque al hombre se le dice que debe anhelar obispado. ¿Qué significa eso? El hombre en la iglesia debe anhelar, debe luchar, debe apasionarse por ser líder. Pero no quieren pagar el precio. Y como queda vacante, ¿quién sí quiere? Porque la mujer eso es lo que quiere. Tu deseo será para tu marido y tú querrás tomarlo, pero él se enseñoreará de ti. Pero la autoridad no es para destrucción, sino para edificación. Pero ¿por qué en las iglesias está sucediendo eso, hermano? ¿Por qué estamos llenos de mujeres predicadoras, apóstolas, evangelistas? Y son algunas más ladronas que los hombres, hermano. Y lo digo yo y queda grabado. Y las conozco. Y que cuidado que conozco gente, hermano, y sus historias. ¿Por qué? Porque los varones en las iglesias les gusta ser segundo. Voy terminando porque ya veo que la cara ya les está dando así como... ¿Qué es alguien que desea obispado, que anhela obispado? Usted, si es varón de su casa, usted debe ser el que pone el ejemplo. Usted tiene que levantarse a leer la Biblia. Usted tiene que, le dice Pablo a Timoteo, mas tú sé ejemplo. Pero ¿qué es lo que vemos, hermano? Las iglesias llenas de mujeres, y los hombres, ¿dónde están? No, esto es mucho trabajo, es que esto, es que lo otro, es que tengo que ver, ¿quién te va a mantener? Y todo. Mentira, si hay tiempo. Lo que pasa es que ellos no se gobiernan, no aceptan autoridad. Mujer, si te vas a casar y tienes un candidato que no lee la Biblia, no asiste a la iglesia, no ha nacido de nuevo, huye lo más lejos que puedas. Y si te quieres casar, consíguete un cristiano que te ponga ejemplo, que vaya adelante. Yo lo veo, hermano, en las iglesias. ¿Quiénes son las que van? Las mujeres con sus hijos. ¿Y los varones? En el fútbol. ¿O sabrá Dios dónde, hermano? Pero así consienten vivir. Claro que estamos bajo un gobierno en la iglesia femenino. ¿Y qué tengo contra eso? Todo porque Dios dice que Cristo es cabeza. ¿Qué es cabeza en la Biblia? Autoridad. Cristo es autoridad del varón y el varón es autoridad de cabeza de la mujer. Pero ¿cómo va a ser el varón autoridad de la mujer si él no se somete a Cristo? La mujer se ríe. Te estoy hablando. Pues habla lo que quiera. Y si me tocas, voy al ministerio. Y ya se quedó así. Es que la autoridad, hermanos, no se pelea. La autoridad se ejerce, pero para que seas autoridad tienes que ser siervo y sierva. ¿Sí están ahí? Si no lees la Biblia, ¿tú qué clase de cristiano eres? ¿A qué le vas a decir a otro? Ve a la iglesia. ¿Para qué los mandas a la iglesia? Muéstrales con tu vida qué es ser sal y qué es ser luz. ¿Por qué tu mujer hace lo que quiera? Porque tú haces lo que quieras. Y si tú le exiges, sabes que te tienes que meter en disciplina. ¿Por qué tus hijos hacen lo que quieren? Porque tú haces lo que quieres. Efesios 6, ¿qué dice? Someteos los unos a los otros. ¿Cuántos dicen, ya el demonio está por salir? Un poquito más para que salga. Grites y grite. En el nombre de Jesús. ¿Por qué el hombre hace lo que quiere? Porque tú haces lo que quieras. ¿Sabes qué sucedió? Hace como 25 años, hermano. Le predicamos a un varón, mira, hermoso el varón, hermano. Era testigo de Jehová y empezaba, pero un hombre hermoso, mira, Dios lo alcanzó, hermano. Empezó a hacer la obra. Pero su mujer nos habla y nos dice, nos maldice y nos amenaza. Y nos dice,
Si ustedes siguen induciendo a mi esposo a eso, dice, y cuidado. ¿Sabes qué quería? Que su esposo siguiera siendo alcohólico. ¿Por qué? Porque un alcohólico no sirve para nada. Y se lo digo yo. Si un alcohólico, ¿qué? ¿Sabe dónde, después de que se ahogó de alcohol, sabe a dónde está su esposa? No sabe. ¿Sabe dónde están sus hijos? No sabe. Y a la mujer, ¿sabes qué? No quería que su esposo fuera libre. ¿Por qué? Porque la que mandaba ahí era ella. Y así, no en ese grado de que están, pero hay muchas personas que no quieren que sus esposos verdaderamente se conviertan porque saben que va a meter orden en la casa. Sonríe, el Señor le ama. No, así déjalo, sancochado mejor. Así, entre azul y buenas tardes. No, que se meta disciplina. Y que cuando estés viendo ahí la serie que salen los güeros azules y tienen escenas de cama, y ahí tu marido está también, no, que llegue tu marido y diga, ¿qué estás viendo, mujer? ¿Que no sabes que eso es adulterio? Y no solo lo aprobamos, sino que lo juzgamos, sino que aprobamos. Mi esposa y yo, cuando vemos algo, ella está con la pistola en la mano. ¿Qué es la pistola? El comando. Tantito vemos que digo, ya van a actuar de cama, ¡pum!, lo quitamos. Hay películas, series, cosas con mensaje hermosa. ¿Dónde las echan a perder? Escenas de sexo. Pero si tu marido es que tus hijos, ¿cómo van a crecer? ¿Ves a la niña? ¿Cómo va? ¿Ves al niño? ¿Cómo va? Y luego se quejan, ¿qué está pasando? El diablo me está atacando. No hay diablo, tú no necesitas diablo, tú estás perdido porque estás en rebelión. El diablo ni te voltea a ver, si piensa, si tiene delante de Dios, le va a decir, Señor, este me está acusando en falso, yo ni me meto con él solo se pierde. Es burro, es necio, está torcido hasta la raíz, este no necesita demonios, él es el dueño. ¿Cuántos están ahí, hermano? ¿Cuántos dicen ya, pastor? Me va a salir el demonio, pastor, aquí. Ahora vamos a tienes Efesios capítulo 5. El subtítulo en su Biblia, Reina Valera, ¿cómo dice? Habla de autoridad. Someteos, ¿quién a quién? Los unos a los otros. Y mire cómo empieza, hermano. Recuerde, la autoridad está en la Biblia. Esposas y esposos. Así está, como lo estoy leyendo literal, como está en la Reina Valera. 5, Efesios 5, versículo 21. Efesios 5, versículo 21. El subtítulo es: someteos los unos a los otros. Someteos unos a otros en el temor de Dios, hermano. Luego dice otro subtítulo: esposas y esposos. Verso 22. Las casadas, ¿cuántas casadas están aquí? Estén sujetas a sus propios maridos como al... No, ya eso es mucho. No, ya eso es fanatismo. Que la esposa, la casada, esté sujeta. Mire la diferencia. No que te sujeten. No es como cuando usted va a cruzar la calle y usted sujeta a su hijo, porque si le dice agárrate, él se suelta. No, que estés sujeta. Tú te sujetes. Pero estoy hablando a esposas cristianas. ¿Sí se oye? Nacidas de nuevo. Y si usted no es una esposa cristiana nacida de nuevo, hoy se puede arrepentir. Las casadas estén sujetas. Hay otras que se sujetan más a otros que no son sus maridos. No, aquí dice claramente, a sus propios maridos. No a tu papá. Hello. No es que mi papá ya dijo, ¿quién es tu papá si tu marido soy yo? Pero el marido que reclama eso es porque él está sujeto ¿a quién? Ahí sí le gusta, sí.
Y es que es válido. Hay hermanas que me dicen, pastor, pero ¿cómo voy a sujetarme si mi esposo no es cristiano? Le digo, no, Leo, tú te sujetas a Dios, a su palabra, Él es tu cabeza, Dios, y oras por tu esposo, y si ves que hay esperanza, no se aconseja divorcio, pero llega el momento en que si te es tropiezo y hay causales, dice que no está obligada a estar bajo esclavitud. Si tu esposo no es cristiano, hay una causal y no entiende, tú no tienes por qué estar en esclavitud. ¿Por qué no me lo dijo hace 20 años, pastor? Pues no. Verso 23. Mira cómo va condicionada la autoridad. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Sigue diciendo, olvídese el del 23, esto es de continuo. Porque el marido, o sea, siempre y cuando el marido de esta mujer, que es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Los maridos aquí, amén, pastor, dele por ahí. Pero ¿cuántos entienden que es todo lo que tenga que ver con una vida pura, con una vida santa, con una vida virtuosa? Está como el todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y lo usan para todo. No, ese todo no es todo. Es para vivir en la paz y en la tormenta. Es para vivir en la abundancia y en la escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si tu esposo está sujeto al Señor, usted tiene que sujetarse también igualmente a su esposo. Pero como está la obediencia, ¿qué? Selectiva, hermano. Y sigue diciendo, vamos a terminar ya. Efesios dice pues 5, a partir del verso 22, verso 25, ahora le dice al marido: maridos, mandad a vuestras mujeres. No, hasta despertaron. Maridos, ¿qué dice? Hermano, ¿eso es indicativo o imperativo? Es que es orden. Hermano, hermana, que te sujetes a tu esposo, ¿es qué? Orden, dice la orden. Es que no nos gusta la sumisión, y más ahora con las filosofías del feminismo y toda esa basura, porque están dividiendo, hermano. Están dividiendo, y una casa dividida está vencida. Por eso la filosofía del diablo es que, mujer, tú eres libre, emancípate. Y ves guerras campales en casas cristianas, pero no son cristianas, porque si esas casas fueran cristianas, hay esposos que me dicen: pastor, es que mi esposa. Le digo: ¿quieres que tu esposa se sujete? Sujétate tú primero. ¿Quieres que, si tú te sujetas a Dios, Dios se atiende con ella? Sí. Llegó, de los muchos que llegan, tenía creo 3 meses, ya llegó, ya traía: doctor, es que mi esposa no me cree, y esto y el otro, y me pelea y todo. ¿Y qué hago, pastor? Le digo: aguanta, que son 3 meses a todos los años que le diste. Pero le digo: si tú te sometes a Dios, Dios se encarga. ¿No me cree? El hijo pródigo. Porque después de aquí, de Mateo 21, cuando le cuestionan la autoridad, no hay separación, sigue. Y da el ejemplo de 2 hijos. Uno le dijo: sí voy, y no fue, y el otro le dijo: no voy, y sí fue. Y se los pone como ejemplo a ellos. Está hablando de ellos, de los líderes religiosos de Israel, porque le dicen a Dios: sí, lo haremos, pero no lo hacen. Dice: y los cobradores de impuestos y las prostitutas, dice, se arrepintieron, dice.
y se volvieron al Señor. ¿No deberían de hacer ustedes lo mismo que ellos? Pero creen que por el hecho de venir a la iglesia no tienen de qué arrepentirse. Jesús le dice a su iglesia: arrepiéntanse. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Hasta cuándo debe amar el marido a su esposa? No darle muerte, hasta la muerte. Sí. Hermanos, ¿quién es el que tiene que tomar la autoridad en la casa? Si llega alguien a querer faltarle respeto a mi esposa, ni sabe quién se va a encontrar. Pero yo atrás de ella, ay, nos quieren pegar mi vida. No, ¿cómo? Nos quieren robar mi vida. No, yo sé lo que hablo. ¿Quién va a defender tu casa? Y cuando tienes hijos, dice, qué hermoso, porque tus hijos van a crecer y van juntamente contigo a defender la casa. Eso es autoridad. Es que eso es guerra, se llama Jehová de los ejércitos. Y tú pues, como buen soldado de Cristo, que no es para tener miedo, hermano. Y hay que ejercer más valor, porque la maldad va en aumento. ¿Sí? ¿O no vas a defender a tus hijos? O varón, no vas a defender a tu esposa. Vas a defender a tu esposa, vas a defender a tus hijos. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Hermano, ¿el varón se cuida? Bueno, debe cuidar más a su mujer que a uno. Sí, porque son una sola carne. Y tú no aborreces tu propia carne, al menos yo no. Yo me echo aunque sea aceitito de ricino, decía aquella, pero yo me pongo que brille yo, porque ya hay una edad en que ya no brilla, uno necesita, si puro lavado, no, hermano, se ve más seco. No, tienes que ponerle su pulidita y todo, pero así también debes procurar. ¿Para quién? Para tu esposa. Pero hay esposos que tú los ves, hermano, y son unos dandis, y la mujer, o sea, no aquí, allá anda toda, hermano, con su vestimenta. No la amas, porque son una misma. Ya me metí en problemas, ¿verdad? Lo dice mi esposa, es que tú te metes en problemas solo. Bueno, vamos a brincar. Dice, grande es este misterio, pero yo digo esto de respecto a Cristo de la iglesia. Terminamos con esto para nuestros hijos. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Hijos. ¿Cuántos son hijos? ¿Y qué sugiere la palabra? Sugiere: obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hermanos, en la familia la autoridad es divina. Dios le dio una autoridad divina al hombre y una autoridad divina a la mujer y autoridad para con sus hijos. Pero recuerden, no puedes ser autoridad si no estás bajo autoridad. Tú no le puedes exigir a tus hijos que hagan lo que tú no haces. ¿Por qué tus hijos no vienen a la iglesia? ¿Por qué tus hijos son rebeldes? Porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y también mete bajo autoridad a los siervos. ¿Qué dice en Hebreos 13:7? Le doy lectura, Hebreos 13:7. Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores. Yo he tenido pastores, hermano, y aprendí de ellos y me acuerdo de ellos. Dice que os hablaron, que hicieron milagros, prodigios, señales. No. Acuérdate del pastor
que te habló la palabra de Dios. Pero además, ¿qué dice? Y considera cuál haya sido el resultado de su conducta e imita su fe. Amado, ¿qué es lo que nos manda? Recordemos la enseñanza de nuestros pastores, pero también ¿qué es lo que debemos examinar? Su fruto y su conducta de ellos. Yo le he dicho, el día que el que quiere obispado, sus hijos no deben estar acusados de disolución, ni su esposa, ni su casa, porque aquel que no puede gobernar su casa, ¿cómo pretende gobernar la iglesia? Por eso el llamado al pastor no es para cualquiera. Es que yo quiero ser pastor, qué bueno que lo anhelas, pero tienes que ordenar tu vida. Y ahora, no es pastor el que quiere, sino el que Dios llama. Punto. ¿Sí se oye? Efesios 4 dice que Él mismo constituyó, Efesios 4:11, ¿a quién? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Es un don que Dios da para la iglesia, para edificar a los santos. El que quiere ser pastor, ¿por qué? Porque quiero detentar el poder. No, es el que Dios. Por eso Pablo le dice a Timoteo, no impongas las manos con ligereza. ¿Qué es esto? Ay, este tiene pinta de pastor, y ya le ungimos, le ponemos mano y ya es pastor. ¿Y al rato qué, hermano? Es un lobo, porque no ha sido llamado. Verso 17, Hebreos 13:17. Ahora sí, le prometo y nos vamos. Me gusta leerles esto. Obedeced a vuestros pastores, y vuelve a repetirlo, y sujetaos a ellos. Léalo. Sin pecado concebido. Porque ellos, ojo, yo voy a obedecer a mi pastor. Sí, la condicionante es ¿cuál? ¿Cuál es la condicionante? ¿Un pastor qué? Que vela, que ora por su rebaño. Yo no me voy a sujetar ni mandarle. Aquí llegaba una persona en los inicios y venía y lo atendíamos, y ¿sabe qué decía? Que ella mandaba su diezmo allá con Benihim. Nosotros no pedimos diezmo. Y un día llegó en la mañana y yo estaba apurado y dice, pues se llegó fulana, dile que vaya con Benihim, que aquí no. Muchos vienen aquí, reciben, comen y van por otro lado. Hermano, yo voy a obedecer a mi pastor cuando él veo que me predica con el ejemplo. Es lo mismo con los fariseos. O sea, que yo sé que mi pastor, ¿qué es velar? Vigilar. Y es nada más que me tenga cubierto en oración. No, hombre, eso no es todo. ¿Cómo me cuida el pastor? Cuando me da pasto no contaminado, no envenenado. Antes de meter a su rebaño, el pastor revisa, porque la oveja es miope. Al rato andan siguiendo y hasta me mandan, mire pastor, esto que me encontré. ¿Qué no ve? Pero se lo comen, porque la oveja literalmente es miope, y cuando comían alguna planta envenenada morían. Por eso el pastor detenía su rebaño, revisaba dónde iban a comer las ovejas y luego las metía. ¿Qué es velar? Me amas, alimenta mis ovejas. Como yo velo por ustedes, me va la vida y tengo, ahora sí como dice, ¿cómo se dice? Evidencia. Me va la vida, hermano, de lo que le voy a dar. Que sea la palabra como leche espiritual no adulterada, hermano. Aquí no le engañamos. A veces es fuerte todo, pero lo siento, me la aplico a mí, se la aplico a la iglesia. Pero estoy velando, ¿para qué? Para que usted no sea engañado, torcido, desviado, y no nada más aquí, sino por los siglos de los siglos. Dice, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, hermano, porque a veces sí es difícil. Es difícil porque uno se pone, pero esto como no es en la carne, hay que orar, hay que ayunar. Hay que orar y hay que ayunar. Y cuando tú predicas así y cuidas a tu iglesia, lo último que vas a tener es una iglesia numerosa. Van a ser un poco.
Pero porque eres fiel en lo poco, el Señor te pondrá en lo mucho. A mí no me quita el sueño, hermano, tener una iglesia de 1000. Vengan, va a haber avivamiento, necesitamos ser la iglesia más grande. ¿Para qué quieres más condenación? No, que seamos 10, que seamos 20, hermano, pero de verdad, de verdad. Por eso es que le damos la palabra. Y no quejándose, porque esto no es provechoso. Y dice Pablo, orad por nosotros, por los pastores, pues confiamos en que tenemos buena conciencia. Luego predicamos de la conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Para que tú seas autoridad, debes de estar bajo autoridad. Usted, para que lleve su casa bien, usted necesita estar bajo autoridad. Recuerde, ¿por qué la iglesia está flaca? Porque tenemos una iglesia rebelde. Hay anarquía, nadie se somete a nadie. Pero este es el tiempo que nos tocó vivir. Usted convoque para algo en la iglesia. Ya los domingos porque les queda la vena católica, pero realmente las iglesias están flacas, débiles. Están en todos lados donde hay fiesta, donde hay esto, donde hay carne, pero no apetecen. ¿Por qué? ¿Es culpa de la iglesia? Ese es el liderazgo y ese es su fruto. Y lo digo con vergüenza. Las iglesias están así porque los pastores no nos sujetamos a Dios. Padre, te doy gracias y te damos gracias, Señor. Ha sido expuesta tu palabra y la tomamos para bien nuestro. Amado, amada, si eres miembro en plena comunión de esta iglesia y has oído y por el Espíritu y por tu razón estás consciente que es la palabra autoritativa de Dios lo que se expuso, harás bien y haremos bien en pedirle al Señor que nos dé espíritu de arrepentimiento para volvernos a ti. Pedirte perdón porque ciertamente somos hijos de desobediencia. Somos difíciles, Señor, para ajustarnos a tus mandamientos. Perdónanos, Dios, porque queremos justicia, queremos bendición, pero ciertamente rechazamos la obligación. Cumplir tu palabra. Ayúdanos, Dios. Y si vienes por vez primera y has escuchado la palabra y te convences por el Espíritu Santo que estás como estás porque has sido rebelde al mandamiento del Dios Todopoderoso, hoy es el día, hoy es el momento. Hoy hemos clamado para que el Espíritu Santo de Dios te redarguya, te convenza de pecado y por primera vez en tu vida salgas de la religión falsa, llámese como se llame, y te rindas delante de toda la autoridad. Porque encima de un gobernante hay otro, y encima de otro gobernante hay otro gobernante, pero encima de todos está el juez del universo, Jehová de los ejércitos. El Señor Jesús le dice a su iglesia: he aquí ahora, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, y nos delega la autoridad a la iglesia. Por tanto, id y haced discípulos. Y vemos la condición de la iglesia y el mismo Señor dice: pero cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, ¿hallará fe? En verdad estamos viviendo tiempos funestos, iglesia en crisis, iglesias apóstatas, iglesias rindiéndose a la demanda de mundanalidad y sirviendo a esta raza y a esta naturaleza caída. Que el Señor despierte a su iglesia, que el Señor avive a su iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, iglesia.